Yo te pido que puedas auxiliar mi vida, Señor, para poder trasladar el mensaje que proviene de ti. Sabemos, Señor, que esto no es por fuerza, por inteligencia humana. Esto es conforme a tu propósito y conforme a lo que hay en tu corazón para enseñarnos y para que podamos ser habilitados y entendidos en aquello que muchas veces desconocemos o que hemos olvidado. Gracias, papito lindo, usa mi boca. Hago uso, Señor, de esa autoridad con la cual mi Padre, mi pastor, Señor, me ha delegado para poder pararme en este lugar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén, amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Tome su lugar. Gracias, hermanos de la alabanza, pueden descender. El Señor le bendiga. Solo quiero recalcar un par de cosas que son importantes y que usted escuchaba que mencionaba el hermano Carlitos hace un ratito. Referente al discipulado matrimonial, nuestro pastor pues está pidiendo que atendamos ese llamado, esa invitación y que puedan asistir, amados hermanos. Al igual también, amado hermano, una petición que viene directamente también de nuestro pastor es que cuando sea actividad de varones, usted aparte el tiempo como buen sacerdote de casa y pueda venir a aprender y a recibir. Y cuando toque servicio de damas, de igual forma, las hermanas puedan disponer su corazón, venir y aprender. Pero, amado hermanito, usted sabe de que, digamos, si su esposita se trae a sus hijos al servicio de damas, no va a venir a recibir, va a venir a cuidar allá en sala cuna o no va a poder aprovechar. Entonces la petición, amado hermano, es que cuando su esposita se venga, usted como buen padre se quede cuidando y atendiendo su casa. Mándeles a traer una pizza, qué sé yo, haga algo ahí con ellos. No se vaya a jugar fútbol porque a veces aprovechan, como las damas ahí, nos vamos a jugar fútbol y entonces los güeritos llévatelos a la iglesia. No, hermano, atienda esa área en su casita. Y así también su esposa viene y recibe y sabe que es lo más lindo, el beneficiado es usted también, porque al final la casa está trabajando como debe de ser. ¿Dice amén? Entonces les hacemos esas sugerencias, esas invitaciones, amados hermanos, al igual que todas las actividades de la iglesia. Ok, quisiera entrar a platicar algunas cosas que tengo en mi corazón que de verdad no entiendo la forma en la cual a veces vemos la Biblia, pero no entendemos a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, y a veces leemos un montón de veces, y ahí está tan explícito cosas de nuestra vida práctica como cosas de nuestro entorno. Entonces, hace algunos días tenía el privilegio de compartir, estuvimos hablando un poco referente al ataque de una entidad que se llama Belial. Esta entidad operando sobre la faz de la tierra, trayendo una administración de indignidad. ¿Y esto a qué se refiere? Pues definitivamente a que los que sean dignos, dice la palabra, van a poder ser llevados con él. Pero si no alcanzamos estatura de dignos, no vamos a poder ser llevados con él. Entonces Belial ataca para que no seamos llevados con él. Y entonces mirábamos, y dentro de las cosas que explicábamos, decíamos de que, por ejemplo, un equivalente en el Nuevo Testamento para decir Belial o hijo de Belial es anticristo o hijo del anticristo. Entonces yo recuerdo este versículo y Proverbios capítulo 6 versículo 12 dice: hijo de Belial es el hombre inicuo, anda con perversidad en la boca. Mire, aquí
Siempre le he dicho cuando hay alguna temática como la que le quiero trasladar ahorita, que vaya apuntando y guardando las piececitas. Y más adelante vamos a armar el rompecabezas. Entonces, primero yo me encuentro acá que dice, hijo de Belial es el hombre inicuo. O sea, es una comparativa bien certera. Belial con el hombre inicuo. Y dentro de las características que posee Belial y que posee el hombre inicuo es que anda con perversidad en la boca. De hecho, mencionamos en su momento, hoy no va a ser el tema tan devocional, quiero dedicarlo tal vez como una especie de enseñanza. Entonces creo que no va a haber necesidad que nos metamos mucho en la terracería, porque a veces la terracería es un poco incómoda. Pero sí le pido que me preste atención para entender algunas cosas que le quiero mostrar. Entonces, pero ahí decía otro verso, por ejemplo, que anda con boca corrupta. Y esto es bien tremendo. Pero a lo que yo quiero llegar con esto es que está haciendo la comparación hijo de Belial, hombre inicuo, o sea, es lo mismo, es un sinónimo, una especie de sinónimo espiritual. Si me ayudan con el cronómetro, se los agradezco, hermano. Bueno, aunque yo no me enojo, pero soy correcto con el tiempo. Y lo tremendo de esto es que dice que ese inicuo, que ese hijo de Belial, anda con perversidad en la boca, que su boca ha sido contaminada, su boca ha sido afectada. Yo sé que esto, poniéndole en un parámetro devocional, pues yo le diría, tenga cuidado con su boca, tengamos cuidado con nuestra boca, porque ahí está el poder de la vida y de la muerte. Con lo que nosotros declaramos, nosotros atraemos o retenemos bendiciones o maldiciones. Con lo que está y procede de nuestra boca, nosotros podemos desatar, habilitar o atar e inhabilitar. Esto es bien tremendo. O sea, nuestra boca es bien. Esta entidad lo sabe. Por eso, dicho sea de paso, ejercitemos nuestra boca, ejercitemos nuestros labios. Así como dicen aquellos versos, ¿cómo puedo ejercitar mi boca? ¿Cómo puedo ejercitar mis labios? Yo los puedo ejercitar con la palabra del Señor, cantando alabanzas, profiriendo palabras de bien. Yo le comentaba, yo creo que a los jóvenes, o no recuerdo, pero se lo comentaba a alguien, y hablábamos referente a que había un estudio científico, no que yo me lo imaginé o que yo me lo inventé, sino que un estudio científico. Y este estudio científico era en base a los efectos de la Biblia en las personas, porque dicen, bueno, los cristianos dicen que es la palabra de Dios, pero ¿qué efecto produce? Y dice que cuando una persona se pone a leer la Biblia un día, o ya sea que la escucha en la congregación donde le predican, el efecto que produce no es tan poderoso. Al segundo día, el efecto sigue siendo muy similar al primero. Al tercero ya ocurre un poquito de avance. Esto es científico, usted lo puede investigar. Pero a partir del cuarto día, dice que los científicos comenzaron a ver que las personas que estaban agarrando el hábito de la lectura bíblica, miraban que reducía, por ejemplo, los sentimientos de ansiedad, de depresión en un 30% en las personas. Personas que eran adictas a la pornografía, disminuía ese apetito en un 60% al cuarto día, hermano. Y entonces ellos decían de que cómo es que entonces al avanzar los días, la Biblia podía provocar cambios en las personas. Entonces mire, ¿a qué le menciono esto? Esto es un dato científico, pero ¿no cree que nosotros deberíamos de saber eso y manejarlo? Pero ¿por qué es que nuestra vida no cambia, nuestros hábitos no cambian, nuestros sentimientos no cambian? Porque no tenemos ese hábito, porque no habilitamos lo bueno que Dios nos ha dado. Entonces la perversidad de la boca tiene que ser aniquilada, porque eso no le pertenece al Hijo de Dios, eso le pertenece a un hijo de Belial o a la administración del hombre inicuo. Pero me llama la atención esa expresión, el hombre inicuo, porque yo la vuelvo a ver en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Solo que aquí ya lo asocia con otra entidad.
Y dice, entonces aparecerá aquel inicuo. Vuelve a hacer la misma comparativa. Pero el Señor lo consumirá con el soplo de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. ¿De quién está hablando ahí? Del anticristo. Esto es bien tremendo porque dice, aparecerá el inicuo. Solo que aquí a ese inicuo le ponen el nombre del anticristo. Y va a aparecer públicamente y físicamente, y muy pronto lo va a hacer, porque eso tiene que suceder cuando la iglesia se va. Ahí tendríamos que explicar en qué momento exacto, pero a lo que yo quiero llegar es que cuando la iglesia se va, ese personaje se manifiesta, aparece, y le dice inicuo, y está hablando entonces ya del anticristo. Pero mire, aquí es donde yo quiero ir profundizando en algunas cosas, porque en el versículo anterior dice, porque el misterio de la iniquidad ya opera. O sea, el anticristo no ha aparecido, pero el misterio de la iniquidad ya opera. Y todo lo que tiene que ver con la iniquidad, por eso es que de ahí viene la palabra inicuo, sin ley, sin palabra. Eso es bien tremendo. Pero todo lo que tiene que ver con la manifestación de las tinieblas ya está operando. O sea, eso no es algo que va a operar en un momento futuro. Eso ya está en acción. De hecho, hay una versión que dice así, ya está en acción. Ya opera. Solo espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Pero lo que yo quiero enfatizar es que ya está operando el misterio de la iniquidad y hay un espíritu contrario de las tinieblas que ya está operando y que está cada vez que se acerca la manifestación pública evidente de este personaje que se llama el anticristo, que una de las formas que las cuales lo podemos explicar es que el anticristo es el diablo hecho carne, porque recuerde que el anticristo es lo contrario, es la antítesis a Cristo, y Cristo es Dios hecho carne. Entonces el anticristo es el diablo hecho carne. El Señor Jesucristo tuvo un ministerio de 42 meses. El anticristo también opera sobre la tierra durante 42 meses, que son 3 años y medio. Eso es bien, bien tremendo. Pero antes que se manifieste públicamente y que aparezca en todas las pantallas y en nuestras redes sociales y en todos los periódicos, tenemos un líder mundial que trae paz y seguridad. Antes que aparezca con foto y nombre, el espíritu y el misterio de la iniquidad ya está operando, porque ya se va a manifestar. Y entre más cercano es, mire, eso es como cuando usted planifica un evento. Digamos de que usted dice, voy a planificar los 15 años de mi hija. Entonces decide que va a ser en el salón comunitario de por ahí arriba, porque no quiere invitar a muchos. Entonces usted visita el lugar y comienza a preparar el lugar, y conforme se va acercando el día del evento, la preparación se va acelerando más. Pues exactamente es igual esto. Cuando aparezca este personaje, conforme se va acercando la fecha, cuando se quite el que tenga que ser quitado, y eso es otra cosa, ¿quién es esa entidad? Cuando sea quitada y se pueda operar con toda libertad, entonces va a aparecer. Pero mientras tanto, mientras se va acercando esa fecha, más fuerte es el misterio y el actuar de la iniquidad. Pero no me quiero detener en eso, quiero llegar a un punto bien interesante. El verso 8 lo pongo en esta versión, que lo que está en amarillo es lo que dice el original, o sea, lo que dice el verso, y lo que está con blanco en paréntesis son anotaciones que pone el escritor de esta Biblia. Y dice, se lo voy a leer primero cómo dice el versículo y después le voy a leer qué anotaciones le pone este teólogo. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
Pero aquí comienza a poner en paréntesis la explicación de cada expresión. Entonces dice esta versión: y entonces, después del arrebatamiento de la iglesia, será manifestado. Y ahí dice, la prueba innegable que el arrebatamiento va a ocurrir antes de la gran tribulación, porque el anticristo se tiene que aparecer para inaugurar la gran tribulación o el periodo tribulacionario. Aquel inicuo, entre paréntesis, el anticristo, o sea, ahí como que diluye más la plana, la pone bien fácil, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca. Mire, otra piececita en el rompecabezas. El espíritu de su boca. El espíritu de su boca. El Señor va a aniquilar al anticristo con el espíritu de su boca. Pero recordemos que lo que dice Proverbios decía que el hijo de Belial, el inicuo, tenía poder en su boca y hablaba cosas que no debía. Pero el Señor va a usar su boca para aniquilar la maldad. Eso es bien tremendo. Y entonces dice ahí el teólogo, debiera traducirse el aliento de su boca, según Isaías 11:4, porque esa es la referencia que aparece ahí. Y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces ahí está hablando las dos fases que se refieren a la segunda venida del Señor. Ok, pero no quiero explicar eso, solo lo estoy usando como introducción. Entonces ya entendimos que se va a aparecer el diablo hecho carne, se va a aparecer el anticristo, y eso va a traer total destrucción. Pero antes que aparezca, hay un ensayo mundial para las operaciones del mismo. La ONU es un ensayo mundial para las operaciones del mismo. La Organización Mundial de la Salud es un ensayo mundial. Las pandemias son un ensayo mundial. Esto es bien tremendo. Y todas las cosas que usted mira, ahorita que estamos, y bueno, ya que salimos ahí, me perdonan si no están a favor de la CICIG, era un ensayo mundial. Y así, otras cosas más físicas que están pasando. Y entonces, el ilegal será revelado, dice esta versión. El inicuo, el ilegal, el que no está conforme a la ley, conforme a la palabra. Todo aquel que no actúa conforme a la palabra de Dios es un ilegal. Por eso la Biblia dice, sino que la ley de Jehová está en su delicia y en su ley medita día y de noche. No se aparte de tu boca este libro de la ley. Todo lo que tú haces desapegado a la Biblia es algo ilegal. En la jurisdicción bíblica, tú cuando actúas fuera de lo que dice la Biblia, te estás convirtiendo en un ilegal. Y entonces, al convertirte en un ilegal, estás en un territorio satánico, diabólico, y te va a llegar la migra y te va a llevar. De hecho, en su momento explicamos que uno de los significados de Nabucodonosor era el guardián de las fronteras. O sea, Nabucodonosor figura el diablo también, man. Pero bueno, ya le dije que me pica la lengua por explicar cosas, pero quiero llegar al punto. Mire cómo lo dice este. Después dice, solo le voy a repetir, versículos 7, 8 y 9 de 2 Tesalonicenses capítulo 2. El versículo 7 dice, el misterio de la iniquidad ya está en acción. Las tinieblas ya están operando. Después va a ser manifestado el anticristo. Y el anticristo, describe el verso 9, que su venida está de acuerdo al trabajo interno de Satanás. O sea, ojo, una pausa. ¿Dónde trabaja Satanás según este versículo? En lo interno. ¿Qué le interesa a Dios de tu vida? Lo interno. A Él no le interesa lo físico, lo externo. Tú y yo no vamos a asombrar a Dios con la ropa que usamos, con el físico que tengamos. No. Eso sí, no significa que lo vamos a descuidar, porque la Biblia dice también en Tesalonicenses que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles en la parucía del Señor. Quiere decir que tú tienes que entregar cuentas de tu físico también. Así que hay que cuidarlo. Pero no es lo más importante. El Señor está interesado en tu interno,
pero las tinieblas lo saben. Entonces Satanás comienza a operar en tu interno y quiere que comiences a adoptar naturaleza que se parezca a él, y no a Cristo, sino al anticristo. Recuerde, a ver, otra pregunta básica: ¿a la imagen de quién estamos siendo formados? De Cristo. Entonces, ¿qué quiere el diablo? Que el Señor lo reprenda. Quiere que tú te parezcas a él y no a Cristo. Para parecerte a Cristo tienes que actuar conforme a la palabra, porque Cristo es la palabra, y entonces estás en el régimen legal del cielo. Cuando tú no actúas conforme a la palabra, entonces estás en el régimen ilegal, y entonces te comienzas a parecer más al otro lado en lugar que a Cristo. Entonces esto es bien tremendo, porque el diablo te está atacando por dentro. El diablo te está atacando en el interno. Y dicho sea de paso, vigila tu casa, porque también por ahí se va a filtrar el diablo para destruirte. Entonces hay que estar atentos. Entonces, pensando un poco en esto, yo me ponía a analizar un poco cómo es que actúa el diablo, que el Señor lo reprenda, y la iniquidad, y según Apocalipsis, cómo se va a manifestar en el tiempo final. Entonces yo veía que en Apocalipsis habla de 5 bestias. Y ahorita le voy a decir qué tiene que ver esto con lo que le estoy hablando. Ya le dije que el anticristo y el diablo comienzan a operar. Hay un espíritu y una plataforma que es un ensayo. Ok. Antes, estas bestias son bestias físicas, evidentes, que los que se queden a la tribulación van a ver. Pero antes de que sean físicas, evidentes, hay un espíritu que las antecede y practica un ensayo para preparar el ambiente, y para que entonces no sea sorpresivo lo que está pasando, sino que diga: eso ya lo había visto yo, eso ya lo había escuchado yo, eso ya lo sabía. Multiversos, eso hasta DC y Marvel me lo han enseñado. Guerras espaciales, no hombre, eso ya lo sé. Control total, no hombre, hasta Rápidos y Furiosos hablan del ojo de Dios. ¿Y usted no cree que ahí comienzan a meterle todo eso aquí? Y son ensayos, y uno eso es bien tremendo. Es bien tremendo. Entonces, estas apariciones públicas tienen un ensayo, y que nosotros debemos de cuidarnos. Se las voy a poner en un orden. Después le voy a explicar cómo sería el orden cronológico, aunque este no sería el orden cronológico, pero después se las voy a explicar. Entonces, primero habla de una bestia que sale del mar, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Después habla de una que sube de la tierra, en Apocalipsis capítulo 13, verso 11. Después habla de una que cae del cielo, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. Después habla de una que sube del abismo, Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Después habla de una bestia que es la imagen de la primera bestia. Eso es Apocalipsis 13, 14. Y les vamos a poner el nombre a los personajes para que sepamos de quién está hablando. La bestia que sale del mar es el anticristo. Entonces, cuando usted lee Apocalipsis 13:1, y una vez le pone ahí: bestia que sale del mar, el anticristo. La bestia que sube de la tierra es el falso profeta. Entonces, cuando usted lee ahí, bestia que sube de la tierra, falso profeta. La bestia que aparece en el cielo y que después cae a la tierra, que le dicen el dragón, es Satanás. Entonces lo apunta ahí. La bestia que sube del abismo, en el primer ay, en Apocalipsis capítulo 9, se llama Abadón o Apolión, y en español destructor.
Pero este tiene, mire, eso es bien tremendo, porque este tiene su clímax de operación sobre la tierra cuando vienen los dos testigos a predicar, porque él es el que los mata. Y ahí lo puede leer en Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Y la bestia, que es imagen de la bestia, esa es una copia de la primera. Bueno, le dije que en orden cronológico le iba a decir más o menos cómo creo yo que van a aparecer. Yo creo que la primera que va a aparecer es la que cae del cielo. Y entonces aparece también la que sube del abismo, porque esa sube en el primer aire. Y ahí tendría que aparecer también la que sale del mar, porque ese es el anticristo. Después, la que sube de la tierra. Y por último, la bestia, imagen de la bestia. Mire, solo para ir explicando algunas otras cosas. Las primeras tres que usted mira ahí con celeste, amarillo y rojo, la que cae del cielo es una emulación del Padre. Porque cuando usted lee en Apocalipsis dice que el dragón, esa bestia, le dio su autoridad al anticristo para que operara sobre la tierra. Exactamente es lo mismo que dice la Biblia, que el Padre le da su autoridad al Hijo para que opere sobre la tierra. Entonces, ese dragón es una emulación. Como usted sabe que el diablo es imitador, ¿va? Y quiere copiar todo lo que pasa en la luz. Entonces, esa es una emulación del Padre. Esa bestia que sale del mar, que es el anticristo, ya lo dijimos, es una emulación de Cristo. Y la bestia que sube de la tierra, que es el falso profeta, es la emulación del Espíritu Santo. Y ahí podríamos leer todo Apocalipsis capítulo 13 y explicarlo. Pero no lo quiero hacer porque yo sé que eso en alguna forma lo hemos hablado. Pero yo quiero ir a algo que el Señor me mostraba y que hacía y que se me manifestó así, tremendo. Y yo dije, ¿y cómo era que no había visto esto antes? Pero ahorita se lo voy a explicar. Entonces, mire, nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, porque estas entidades ya están operando espiritualmente, no físicamente. No les han entregado la estafeta física, pero sí ya espiritualmente ya están ensayando de acuerdo a lo que van a venir a hacer. Entonces yo le quiero hablar en esta hora del proceder de la quinta bestia. Y ahorita le voy a explicar. A ver, ¿cuál era la quinta bestia? La que era la copia de la primera. ¿Pero a qué se refiere esto? Esto, para entenderlo más, usted iría a Apocalipsis capítulo 3 y usted miraría que sale la primera bestia, y esa primera bestia, que es el anticristo, viene y el falso profeta le da poder, le da autoridad, le da un montón de cosas, y entonces después la hieren de muerte, pero no muere, y después ahí aparece el 666 y un montón de cosas. El punto es que llega a este versículo. Y entonces habla que el falso profeta engaña a los que moran en la tierra por medio de prodigios que le fue permitido hacer en presencia de la bestia. Ordenando, mire, esto es lo que me llama la atención. Ordenando a los que moran en la tierra construir una imagen a la bestia, que fue degollada de muerte, pero se recuperó. Mire, solo una pausa. Quiero explicar algo aquí que me llama la atención. El anticristo vendría a representar el poder político que se va a desatar sobre la faz de la tierra en el nuevo orden mundial erróneo. Y el falso profeta vendría a promover el poder espiritual o religioso que se va a estar sobre la tierra. Por eso es que en ese tiempo va a haber una sola religión. Por eso es que el ecumenismo tenemos que tener cuidado, porque va a haber una sola religión. Se van a juntar todos. Mire, esto está bien fácil. Ya hay ensayos. ¿Se recuerda que le dije que todo esto tiene sus ensayos? Por ejemplo, para el falso profeta, ahorita en marzo
habilitaron un lugar, un recinto que se llama la Casa Abrahámica. Usted lo puede buscar. Anótelo y lo busque después, no ahorita, porque ahorita está poniendo atención. Y cuando usted mira, eso ya está inaugurado. Es un lugar geográfico donde está una mezquita, una iglesia católica y donde está una sinagoga judía. Y ellos dicen, esto se llama la Casa Abrahámica porque todas nuestras religiones tienen su origen en Abraham. Entonces, ¿para qué nos peleamos? Si el Tata es el mismo. Entonces, convivamos. Vamos todos juntos a la iglesia, a la sinagoga o a la mezquita. Al final, solo que le cambian un poco el nombre. Si tú vas y miras el Corán te va a hablar de Ismael, el Corán te va a hablar aún de Isaac, aún de Jesús te va a hablar el Corán. Así te van a decir. Y no te van a mentir, pero te están pasando una mentira disfrazada de verdad. Y entonces van a decir los judíos, sí, mira, ahí está la Torá y la Tanakh, que son tus 39 libros que tenés en la Biblia, y la Torá, que son los primeros 5, manejamos lo mismo. Entonces los otros, sí, ¿verdad? Entonces vamos al culto de la mezquita el domingo, y el siguiente vamos a la otra, y el siguiente vamos a la otra, y todos, y qué felicidad, y estamos aprendiendo a ser buenas personas. Ese es el engaño, ese es el ensayo. Porque donde va a ser la cúspide de la manifestación de este personaje es en el tercer templo. Y el tercer templo se va a construir, que de hecho ya se está construyendo en el monte del templo en Israel, que es sagrado ese lugar, tanto para los cristianos, que ahí engloban todos los que son seguidores de Cristo y nos meten a nosotros junto con los católicos y con todos ellos. Y ellos dicen, para los cristianos, como para los judíos y también para los musulmanes, porque ahí está el domo de la roca. Entonces, y ahí va a ser la sede de operaciones, pero ya están ensayando. Entonces ya le comenzaron a meter a la gente la idea que las grandes religiones adoran a lo mismo. Yo sé que si usted platica con alguien que no profesa el cristianismo real, no una religión, sino real, la forma de vida y la revelación de Cristo, le va a decir, pero ¿por qué te andas peleando si todos adoramos al mismo Dios? Solo que le decimos de forma diferente, pero creemos en un ser supremo. Nunca le han dicho así. Sí hablan. Esa es la idea, ese es el ensayo. Bueno, eso es en lo religioso, pero en lo político es lo mismo, ¿va? ¿Para qué nos estamos peleando? Las Naciones Unidas. Si hasta hay un corito que dice, las Naciones Unidas como hermanas. No va. Bienvenida daremos. Y no es así, tampoco es así. Bueno, y entonces nos unimos, promulgamos leyes. Usted mira, por ejemplo, alguien aquí viene y no le quieren avalar algo según nuestras constituciones, según nuestra ley, dice, voy a ir a la Corte Interamericana de Justicia. Y ahí les mandan a decir, hacelo. Y aunque aquí nosotros seamos soberanos, entre comillas, nos mandan otros, porque pertenecemos a organizaciones y si no nos quitan las ayudas. Y entonces viene más pobreza y escasez. Ya hay ensayos. Pero ¿de cuál tenemos que hablar? Dijimos, de la quinta. Y ahorita le voy a mostrar cuál es el ensayo de la quinta. Entonces, vino el falso profeta y les dijo a las multitudes que estaban ahí, me van a hacer un favor, construyan una imagen de la bestia primera. Es decir, vaya, pues pongamos palabras más entendibles. Construyan, edifiquen una imagen de la primer bestia, del primer ser humano que fue muerto y que volvió a la vida. Es otra emulación de lo que hizo Cristo, que murió y resucitó. Entonces dice, él fue herido de muerte y volvió a la vida. Entonces hagan una imagen del anticristo. Y entonces los moradores de la tierra, ahí lo dice, los que moran en la tierra van a construir una imagen del anticristo. Solo una pregunta para retroalimentación. ¿Quiénes construyen esa imagen? Los moradores de la tierra, los humanos, los hombres. Ok. Y entonces viene
Y dice que como el que tiene el poder espiritual es el falso profeta, es la segunda bestia, dice que vino y le dio sabiduría para insuflar su espíritu y darle vida a la bestia. Entonces vino este personaje y le dio vida, otra vez la boca, le dio vida a la bestia, pero a la bestia de la imagen, para que pudiera hacer que la imagen tuviese inteligencia y que hablara por sí misma. Y ordenó que todos los que no se inclinaran ante la bestia fueran muertos. Ok. Una pregunta. ¿De quién procede la inteligencia? Dice la Biblia. De Jehová, de Dios. Pero esta inteligencia no procede de Dios. La inteligencia natural procede de Dios. La inteligencia artificial es dada por la segunda bestia. Entonces ya me cachó que le estoy hablando. Entonces estamos en ensayos. Así como todos tienen sus ensayos, pues la quinta bestia tiene su ensayo. Y a esta le van a dar inteligencia artificial. Yo en su momento, cuando había estudiado esto y cuando se me había enseñado, creíamos que cuando decía que le iban a dar imagen y vida a la bestia, iba a ser una especie de clonación. Y no estábamos tan perdidos. Pero ahora yo creo que no es directamente una clonación. Ahora yo entiendo, por el panorama espiritual que estamos viendo, que lo que está hablando ahí es de inteligencia artificial, porque la creó el hombre. Y ojo, mire, pues ahora una pausa. Solo le voy a poner una pausa en todo lo que le estoy diciendo. Yo no le estoy diciendo de que si usted ha usado ahorita inteligencia artificial está siendo usado por el anticristo y que eso sea malo. No, pero es un ensayo. Porque van a crear una inteligencia artificial mucho más sofisticada, que va a provenir directamente con el espíritu de vida que le va a dar las tinieblas. Y va a operar y va a hablar por sí misma. Por eso dice que crearon ahí un muñequito, una imagen, una estatua, un robot. Lo crearon los hombres y vino la bestia con su poder de las tinieblas y le sopló aliento de vida y cobró vida y comenzó a hablar por sí misma. ¿Y no es eso lo que estamos viendo ahorita con la inteligencia artificial? Solo que no precisamente el anticristo y la segunda bestia le está dando vida, pero el hombre le está dando vida, pero son ensayos. Entonces cuando esto pase y la gente que esté en la tribulación va a decir, inteligencia artificial. Si eso ya lo he vivido yo de qué tiempo, si hasta ya no hacía tareas porque le escribía yo aquí a la computadora cómo quería mis tareas y ella me hacía mis tareas. Yo le decía qué necesitaba y le preguntaba, a ver, mira, haceme tal cosa. Necesito que me den la receta para hacer pepián. Ya no va a necesitar usted llamar a su mamá. Y ahí le aparece todo y hasta cómo lo tiene que hacer. Y eso que ahorita solo lo escribe y lo dice, va a llegar un momento donde va a ser la mano de obra y va a desplazar al hombre. Así como cuando éramos chiquitos mirábamos las caricaturas de los supersónicos. Y desde ahí nos venían ensayando. Y las mamás decían, ¿quién pudiera tener una robotina? Y entonces, hermanos amados. Es que usted le habla al teléfono y le dice, hey Siri, bueno, ahorita me va a contestar, mejor lo bloqueo. Y le contesta, mira, ¿cómo te sentís hoy? Un poco contenta. Y le comienza a hablar y usted se puede poner a hablar y ahí lo tiene. Yo creo que para los otros es Alexa, si no mal, o ¿cómo se llama el de Android? Google es el que, sí. Y el de los otros teléfonos, en Amazon es Alexa.
Bueno, la cosa es de que usted lo puede hacer con cualquier aparatito que tenga. Porque estos, mire, solo una pregunta. ¿Cómo le llaman normalmente a estos aparatos? ¿Teléfonos qué? Inteligentes. ¿Qué es inteligencia artificial? Yo por eso le digo, yo jamás lo había visto así como lo estoy leyendo ahí. Pudiera ser que la imagen tuviese inteligencia, va, y si esa inteligencia no es natural porque no procede de Dios, es inteligencia artificial. Y hablaba por sí misma y se expresaba. Solo que ahorita cualquiera le va a decir, no, porque mire, la inteligencia artificial ahorita opera por una serie de información que se le deposita a estos aparatos y entonces es de cierta forma limitada y responde de acuerdo a algoritmos y un montón de cosas que usted le va diciendo. Sí, pero son los ensayos. Pero va a llegar el punto donde va a tener vida por sí misma. Perdón, como lo han puesto en las películas. Nuestro pastor nos mencionaba hace algunos días de aquella famosa película de la era de Ultrón. ¿Qué fue lo que pasó con la era de Ultrón? Que Tony Stark creó su inteligencia artificial, pero después apareció una más grande. Esa es esta que le estoy hablando, que quería gobernar y dominar el mundo. Ahí lo estaban hablando usted de la quinta bestia. Solo que no le iba a poner yo al tema la era de Ultrón, no. Pero todo está escrito en la Biblia. Ahí está, ahí aparece. Le dieron una inteligencia para dominar y para sojuzgar. Y mire, ¿sabe qué es lo más terrible? Que le dijeron a todos los hombres que se inclinaran ante la bestia, pero ya no a la primera bestia, sino que ahora a la imagen de la bestia, a la inteligencia artificial, que se apegaran a ella, porque esa palabra adoraran es la palabra proscuneo, y el proscuneo es solo para Dios, la adoración es solo para Dios. Pero ahí lo que está hablando es que se doblegaran hacia ella, que dependieran de ella totalmente, porque cuando la Biblia habla de proscuneo, dentro de las cosas que viene a mi mente que dice el diccionario que significa, es como cuando el perro lame la mano de su amo y le dice: yo dependo de vos porque vos sos el que me lo da todo. O sea que cuando tú adoras a Dios, tú le dices: Señor, yo dependo de ti totalmente. Y el perro en la Biblia es figura de fidelidad, aunque también tiene sus connotativas malas. Vaya, y si esto lo ponemos ahora, el proscuneo a la imagen de la bestia, el apego, la dependencia hacia estas cosas. Y no usted cuando castiga a su muchachito y le dice: te voy a dejar una semana sin comer, ¿qué me importa? Pero le dice: te voy a dejar un día sin teléfono. ¡No! ¡Ah! Hermano, usted mira a los chiquitillos así en las congregaciones, que se supone que venimos a buscar y servir al Señor. ¿A qué vienen? A ver la tablet. Un apego que comienza a hacer ensayo. Por eso es, mire, haga la prueba. Haga la prueba. Evalúe las generaciones, evalúe todas las generaciones. Y usted mira que entre las personas son más adultas, más desapegadas son a estos aparatos. Pero mientras las personas son más pequeñas, más apegadas son a estos aparatos. Por ejemplo, ¿acaso no le ha pasado a usted? Mamá, te estuve llamando. ¿Por qué no contestas? Como 500 veces te llamé y ni respondí. Porque la viejita ahí deja el teléfono y se va. No le interesa. Pero usted quiere llamar a un chiquitío. Ay, Dios, solo está tú. ¿Aló? ¿Qué pasó? Ahí lo tiene. Le manda un mensaje. Usted le manda un WhatsApp a un adulto y Dios, pasa 2 días y no se lo contesta. Pero usted solo manda a un güirito, a un adolescente, a un joven. Me dijo: ¿qué pasó? Usted ni terminando de poner está cuando ya le contestó. Un apego, proscuneo, una necesidad. Eso es adoración, porque ese apego lo deberíamos de tener para Dios. Por eso yo miraba una imagen que decía: imagínate
que tu Biblia fuera como tu teléfono y dependieras tanto de ella que cuando te vas al trabajo te acordás que no llevas el teléfono y te regresas porque la vas a traer. Imagínate de que no puedes estar sin verla una hora. Imagínate que si fuera tu Biblia. ¿Eso no será que sería el apego que habla la Biblia, que nosotros deberíamos de tener a lo de Dios y lo hemos puesto en lo terrenal, en la inteligencia artificial? Es que a veces pensamos que la inteligencia artificial está hablando que se va a manifestar un robot ahí. No, ya la tenés. Mire, el ensayo de la inteligencia artificial ya la tenemos en medio nuestro. Y se nos metió de una forma tan sutil que ni cuenta nos dimos y ya se la dimos a nuestros hijos. Mire, para más los creadores de Facebook, de Instagram, de TikTok, ellos, cuando usted va a instalar esa, ellos son más coherentes que los mismos papás y que los mismos cristianos. Porque ellos, cuando usted instala la aplicación, le dice: tome en cuenta que esta aplicación es para mayores de 16 años. Y usted, el güirito de 5 años, creándole su cuenta de TikTok: ay, baila, mijo, baila. Y el otro ahí: pero para cuando viene a la iglesia no le decís danzá. No, andate a la tienda, mijo, anda a correr allá afuera. ¿Por qué no le inculcamos el apego a lo de Dios? A mí me impacta eso. Yo no sé si usted va conmigo. Tal vez porque el Señor me lo mostró, tal vez yo estoy impactado, pero y si estoy descubriendo el agua azucarada, perdóneme, pero me emociono porque la descubrí yo. Esto es impresionante. Entonces, que no nos enseñen a adorar a otros, porque ya tenemos que quitarnos la idea de que adoración o dependencia es ante un muñeco de yeso o de lo que usted quiera. No, adoración se puede manifestar de muchas cosas. Y entonces, mire pues, lo que provoca o lo que quiere es ganar adeptos. Entonces viene y adoran a la imagen de la bestia, y aquellos que adoran se convierten en lo que están adorando. La Biblia lo dice. Entonces, si ellos comienzan a adorar a la imagen de la bestia, ¿a imagen de quién van a comenzar a ser formados? De la misma bestia, porque Él le dio aliento de vida. Y entonces se van a ir de una vez a las tinieblas. Mire esta otra cosa. Cuando dice ahí, bueno, entonces está hablando de esto. Pero cuando dice ahí, bueno, si quiere, después le tomo una foto. Le quería decir esto, pero ya no me da tiempo. ¿Cómo es que se está usando ahora la inteligencia artificial? Pero usted lo puede investigar. Hasta le puede preguntar a la misma inteligencia artificial para qué sirve y le va a contestar. Entonces lo puede buscar. Que hagan una imagen en honor de la bestia. En honor a la bestia. Le dan honor, le rinden culto, provocan apego. Una entidad sin espíritu. Porque recuerde que le dieron soplo de vida, pero cuando el soplo de vida no viene de Dios, no es espíritu que da vida, sino que es un espíritu de las tinieblas. Eso es bien tremendo. Por ejemplo, si alguien dice: hermano, ¿y qué piensa la iglesia de la clonación? ¿Qué estás creando por iniciativa humana? Porque el que nazca, aunque se parezca a ti, tú seas cristiano, él nunca va a ser cristiano, porque no tiene espíritu. Lo que nosotros nos da el vínculo de salvación es la resurrección primera del espíritu, después la del alma y después la del cuerpo. Pero la primera es la del espíritu. Entonces, la Biblia habla que van a haber entidades sin espíritu, provocados por nacimientos de la bestia, por invenciones humanas. Pero esa palabra imagen es la palabra icón o iquín, que es la 1504, que significa imagen, semejanza. Pero mire esta, perfil. ¿Y qué te dicen cuando vas a crear tu Facebook? ¿Quieres cambiar tu imagen de perfil? ¿Quieres cambiar tu imagen de icon? ¿Quieres cambiar tu foto?
Tremendo. De hecho, de esa palabra icón viene la palabra ícono. Y usted mira, como por ejemplo, ¿qué tienen las computadoras? Un montón de iconos. ¿Cómo se le llaman a cada uno de los dibujitos que aparecen aquí para entrar a las aplicaciones? Se llaman iconos. Es la palabra icon. Estos son ensayos. A ver, entonces ahora nos explicamos. ¿Por qué fue que esto no apareció hace 1000 años? Porque no era su tiempo. Mientras más se acerca el tiempo del cumplimiento, los ensayos se van acercando más y se vuelven más reales. Por eso es que nosotros no hablábamos de inteligencia artificial hace 3 años. Por eso es que nosotros cuando hablábamos de escatología hace tiempo decíamos, eso va a ser una, ¿cómo le dije hace un ratito? Una clonación. Porque el descubrimiento que hubo en el 90 fue la clonación. Pero no necesariamente eso. Está hablando de inteligencia artificial. Y lógicamente va a haber una clonación, pero en el significado de lo que dice clonación, de su naturaleza pero la esencia está hablando, pero eso no lo hablábamos hace 5 años, sin mucho, 3 o 2 o 1. Y hasta ahora que eso está reventando así, pero como cuando usted mete las palomitas de maíz en el microondas y primero así, pero cuando ya va a acabar el tiempo, así está mandando las tinieblas esto. Estatua, representación, semblanza. Bueno, ¿sabe qué está? Aquí habla de un ícono. Por eso es que estamos en el siglo de la idolatría. Todos quieren ser íconos, quieren ser reconocidos, quieren ser vistos. Por eso es de que no subas eso a tu historia. Salgo con la cara toda torcida. ¿Qué van a decir mis seguidores? Y tiene 50. Uy, ¿qué van a decir? ¿Cuántos amigos tenés en el Facebook? 200. Ay, Dios, yo tengo 400. Ay. Se quieren creer figuras. Eso es lo que habla ahí. Una figura. Darle realce a lo humano, a lo terrenal. Eso es lo que está creando la imagen de la bestia. Son ensayos. ¿Por qué no existía el Facebook hace 100 años? Porque no era el tiempo. El tiempo ya. Mire, y eso, hermano, que el Facebook ya pasó de moda. Y entonces ahora son los seguidores. Mire, solo le tiro otra espiga así en medio de todo esto. Si yo le pusiera palabra griega a la palabra seguidor, sería matetes, que es discípulo. Entonces, cuando tú vienes y dices, yo tengo 300 seguidores, dice, yo tengo 300 discípulos, porque el seguidor significa discípulo en la Biblia. Y la Biblia dice, id y haced discípulos, haced seguidores a las naciones. Y entonces vendrá la venida del Señor. Esa es una señal de la venida del Señor. Entonces, como la señal es hacer seguidores, entonces se manifestó a las tinieblas haciendo seguidores. ¿Y qué es lo que se llena nuestros ojos constantemente? De versos de la Biblia, de alabanzas. Y no después usted termina cortándole el pelo a su hijo puro peso pluma para que tenga el mismo peinado, porque es lo que está de tendencia. Y después va a salir otro chiflado con el ahora rapado, todo rapado. Y hermano, los cristianos, y así los ponen a servir con el ícono. Hermanos, se pelean. No, es que Messi se fue para Miami. Sí, porque no sé qué. Y sus ídolos, imágenes. Los mismos cristianos se pelean por uno que ni conoce. Así como a mí, como tengo que predicar con jóvenes, tengo que aprender las cosas que hablan. Entonces dice, Kimberly, tu patrona, dice. y se ponen a pelear por gente que ni conoce. Sí, porque mira, el Messi se fue allá por el pisto, no amó el escudo del Barcelona, ¿qué era? No, vos no te metas con él, porque mira que no sé qué. Y el cristiano, hermano, ¿existía eso hace 50 años? No. El icono, la imagen y la inteligencia artificial. Todo significa. Está impresionante esto. Ya se me fue el tiempo.
Después le quería hablar cómo era que gente se convertía en bestia, pero lo dejamos para otro tiempo. ¿Cómo es que la gente se puede convertir en bestia? Ayúdame a ministrar. Mire, es que me dan ganas, pero me voy a quedar hablando y ya se me fue el tiempo. Solo le voy a leer de uno. Esto está bien, vamos a ver, es que hay varios. Mire, Daniel 4:16. Se ha cambiado su corazón de hombre y séale dado corazón de bestia. Y pasen sobre él. ¿Cuánto? 7 tiempos, 7 años, periodo tribulacionario. Lo mismo. Pero ¿por qué le dieron a este personaje corazón de bestia? 12 meses después de este sueño, él estaba paseando por la terraza del Palacio Real en Babilonia e iba diciendo: yo, otra vez el yo, el icono, yo mismo, que yo me mire, que salga mi cara, todo lo que estamos hablando de todas las redes. Yo, con mi propio poder, he construido esta hermosa ciudad como mi residencia real y como capital de mi imperio. Yo, ensalzándose a él mismo. Dicho sea paso, 12 meses antes, él mismo había tenido un sueño. Y Daniel le dijo: el del sueño eres tú, que porque te enalteces te convertís en bestia. Entonces yo me imagino a este hombre el primer mes: ay no, Señor, ay no, ay no. El segundo mes, pero como pasó un año se le olvidó. Y no así somos nosotros. Cuando le dicen: no hagas eso, deja de hacer eso. Y cuando te viene un somatón: sí, ya no lo vuelvo a hacer, ahora me voy a portar bien. Pero pasa una semana, 15 días, un mes, 2 meses, cuando ves otra vez. Entonces se le había olvidado lo que ya le habían anunciado. Dice la Biblia que mientras aún estaban estas palabras en su boca, hermano, una voz le llamó desde el cielo y le dijo: oh rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Tú no eres más el soberano de este reino. Al cabo de los 7 años, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos hacia el cielo y recobré la razón. Pero ¿para qué convertirse en bestia 7 años? Si él hubiera permanecido dentro de lo legal de Dios, dentro de la palabra de Dios, no pasa nada. Pero se salió y se convirtió en bestia por su orgullo. Pero aquí ya no mira, ya salí y ahora estoy mejor que nunca. No, mire, eso es lo que quieren aparentar las redes. Eso es lo que quiere aparentar el mundo. Porque cuando tú miras al fulano o la fulana en la foto, ¡ala! Pero se mira blanco. Y cuando lo mira en persona, lo blanco eran los 80 filtros que tenía. Y con el filtro se miran más bonitos. Y eso es lo que suben. Pero es lo que en realidad son. No. ¿Para qué? Para alimentar el yo. Para que le digan: ¡wow! ¡Qué linda! ¡Qué lindo! Yo. Entonces está absorbiendo el yo. El yo. Y dice: no, aprende a adorarme a mí. No proscunees a la bestia. Proscunéame a mí. Apégate a mí. Entonces salió diciendo: alcé mis ojos hacia el cielo. Ya no a lo que tenía, ya no a lo que había logrado, ya no a su capacidad, su fuerza. No, alcé mis ojos hacia el cielo. Mi dependencia viene de ti. Y recobré la razón. O sea que el antídoto para lo bestia es alzar los ojos al cielo y recobrar la razón entonces.
Y alabé, adoré al Dios Altísimo. Mi boca, no para publicar mis grandezas y mis habilidades, no para publicar lo pilas, lo fuerte, lo bueno que soy. Mi boca fue dejada para proclamar alabanza y adoración a Dios, aquel que vive para siempre, cuyo dominio es perpetuo. Todos los habitantes de la tierra son como nada cuando se comparan con Él. Miren la diferencia. Primero decía, yo lo puedo todo, yo aquí no. Todos son como nada cuando se comparan con Él. Él hace lo que le parece mejor, tanto entre las huestes del cielo como entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detenerlo o pretender cuestionarle diciendo, ¿qué es lo que haces? Es el Dios al cual servimos. Y cuando nos mira con nuestras grandezas, hermano, por eso dice que nadie, ni siquiera las huestes, los poderes de los cielos se resiste a Él, mucho menos lo que está en la tierra, que es lo más bajo. Y entonces, cuando recobré mi razón, porque levanté mi mirada, recobré mi honor, mi gloria y mi reino. Es que no es malo que tú te quieras ver bien. No es malo de que tú quieras algo bueno para ti y tu casa. No es malo. Lo malo es cuando eso se vuelve idolatría. Tu apego tiene que estar hacia Dios, no hacia las otras cosas, porque si no, ya vimos cuál va a ser el futuro. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, ya no a Él mismo. Por eso Timoteo dice las 18 características de los hombres del fin, que el 18 es 6 más 6 más 6, el número de la bestia. Comienza con algo que se llama amadores de sí mismos. Entonces, hermano, es tiempo de rendir. Solo la aclaración, ponte de pie y con esto voy a terminar. No te estoy diciendo que estos aparatos que tú tengas, redes sociales, sea malo, no. Pero ¿cuál es la iniciativa que te promueve? Y solo te estoy diciendo que esos son ensayos. No te estoy diciendo que la tecnología sea mala, pero Daniel dice que cuando abundó la ciencia, hubo una abundancia de iniquidad. ¿Sabes por qué? Porque así como este aparatito es tan bueno que te puede llevar una prédica, puedes compartir un mensaje de bendición, así con este mismo aparatito puedes llenar tus ojos de pornografía, así como con este mismo aparatito puedes comunicarte y cometer adulterio, fornicación. Es el uso que tú le des. Pídele al Señor y dile: Señor, yo no quiero ser formado a la imagen de la bestia. Yo no quiero caer en estos ensayos apocalípticos de destrucción. Yo quiero apegarme a ti. Yo no quiero confiar en mi propia prudencia, en mi propia habilidad, en mi propia capacidad. Yo quiero apegarme a ti. Yo quiero conocerte a ti. Yo quiero servirte a ti. Abre tu boca con libertad. Dile: Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Que ya no se vea el yo, ni mi capacidad, ni mi habilidad. Que se vea un apego total a ti, donde yo me rindo a ti, te doy adoración, te doy alabanza. Uso mi boca para proclamar no la capacidad que tengo, no lo bueno que soy, sino que uso mi boca para proclamar tus atributos, para evangelizar, para predicar. Uso mi boca para hablar de ti. Basta, iglesia, que uses tu boca para hablar de ti mismo, para darte honor, poder, alabanza a ti mismo, para proclamar tus habilidades, para decir lo bueno que eres para esto, para lo otro. No, usa tu boca para proclamar lo bueno que es tu Dios, lo bueno que es tu Rey, la habilidad y la capacidad y la potencia que Él tiene.
Dile: Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí está mi corazón. Quiero honrarte, quiero agradarte, quiero hacer las cosas bien, Señor.